Me presento, mi nombre es Miguel Ángel Bisbal. Eh, Debido a un cambio en la agenda de Robert Arzañero, él no nos puede acompañar en la totalidad del webinar. Por esta razón me ha pedido que modere el presente webinar, ¿no? Eh, para empezar, les doy las gracias a todos. Muchas gracias por su tiempo. Y quisiera presentar a Cristian. Bueno, Cristian, ¿me permites un segundo? Cristian Arias Venturo, así es. Cristian es Enterprise Agile Coach en Telefónica por más ya de 9 años, ¿no? Él es coach y ha trabajado en proyectos de transformación organizacional, especialmente en agilidad estratégica y OKRs. Y ha podido acompañar a diversos CEOs, directores y gerentes de su empresa en varios países latinoamericanos, incluyendo al Brasil. El webinar de hoy se titula Mide lo que importas, lo que importa. Y tiene dos objetivos, los voy a comentar. El primero, entender que OKR no solo es definir objetivos y resultados claves, sino un modelo completo de gestión por objetivos. Y dos, aprender a diferenciar propósito, objetivos, resultados clave y KPIs bajo la perspectiva de este protocolo colaborativo. Bueno, gracias a todos nuevamente. Gracias en nombre de PMO Latam Group. Le doy la palabra a Cristian. Buenas noches, Cristian. Hola Miguel Ángel, muchas gracias por la presentación y bienvenidos a todos. Entendería que se ve mi pantalla bien, ¿cierto? Ya, genial. Entonces, como bien lo decía Miguel, mi nombre es Cristian. He tenido la oportunidad de trabajar muchos años en temas de OKRs, ya hace buen rato. He podido acompañar a varias empresas en Latinoamérica, sobre todo en la industria de telecomunicaciones, de banca. Ahora me desempeño como Enterprise en Telefónica, Perú. Justamente con el encargo de poder llevar OKRs a toda la compañía y buscar seguramente en una siguiente etapa la masificación a toda Hispanoamérica. Mi experiencia, de pronto la quiero volcar en este taller, en esta sesión. Seguramente vamos a conversar cosas bastante interesantes y sobre eso vamos a aprender, esperaría, mucho sobre este tema de OKRs, ¿sí? Así que vamos a dar inicio a la charla. Hablando un poco sobre esto, sobre OKRs, quizás para algunos es todavía un término nuevo, ¿ya? OKRs son las siglas de objetivos y resultados clave. Diríamos que es una vista bastante evolucionada de la gestión por KPIs. Ya creo que todos hemos de cierta manera, nos hemos involucrado en nuestra vida profesional, laboral, con KPIs, con indicadores de gestión. De cierta manera, los OKRs podríamos determinarlos como la siguiente versión de una gestión por objetivos. Ustedes saben que la gestión por objetivos viene desde Peter Drucker en los 50. ¿Sí? Los OKR son una evolución bastante interesante de la gestión por objetivos, los MBOs, y que de cierta manera ha venido haciéndose bastante conocido a lo largo del mundo en esos últimos 10 años, sobre todo desde la implementación de OKRs en Google. Hoy la forma de gestionar objetivos y resultados claves en Google es a través de OKRs. ¿Sí? Los KPIs funcionan como un anexo, funcionan como un complemento a los OKRs que se van teniendo. En estos 10 años ha habido una ola enorme de organizaciones a nivel mundial que utilizan ya OKRs, ¿no? Está Google, está Microsoft, está YouTube, está Facebook, está Twitter, está LinkedIn, están las principales organizaciones a nivel mundial ya han empezado a utilizar OKR como su como su modelo de gestión, dejando a los KPIs, muchas veces el Balance Scorecard, en un nivel distinto. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué utilizar OKRs? ¿Por qué de pronto se hace importante
que podamos mirar hasta esta forma distinta de gestionar el trabajo y de gestionar y de conectar nuestra estrategia con la operación, ¿sí? En este camino no tan corto, hemos descubierto cosas bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, que hay muchas organizaciones que todavía les cuesta priorizar, ¿no? Creo que una de las cosas que encontramos nosotros a diario es que las organizaciones comúnmente tienen mucho foco en el hacer, tienen mucho foco en el backlog, en la lista enorme de proyectos por hacer dentro de un periodo, pero no tiene bien establecida su capacidad, no tiene establecida realmente el foco de trabajo que va a tener. Generalmente nosotros todos empezamos todo a la vez, ¿no? Y a veces nos es muy difícil elegir qué y por dónde, ¿no? Entonces, por ahí esa es una de las cosas que solemos conocer o solemos tratar cuando trabajamos con OKRs. El tema del alineamiento también, ¿no? Que mucho de nuestro trabajo está alineada con nuestras expectativas, pero no necesariamente con las necesidades o las prioridades de la organización. De cierta manera, los OKRs también te ayudan a aterrizar eso, ¿no? A aterrizar de cierta manera la estrategia a partir de una serie de lineamientos que tú vas a ir definiendo y que vas a llamar objetivos. El tema del foco, ¿no? Como les decía, y reiterando el primer punto, muchas veces nosotros lo que solemos hacer es elegir mucho teniendo una capacidad limitada, ¿no? Ustedes saben mucho sobre que el tema del multitasking es nocivo para nosotros, ¿no? Es de cierta manera algo que desde el Lean llamamos ineficiencias o desperdicios. Entonces, entendiendo de que nosotros como seres humanos, como trabajadores, tenemos una capacidad limitada. Muchas veces al llevar esta capacidad limitada a muchas cosas iniciadas, te puede tender normalmente a que se demore muchísimo más el conjunto en terminarse, porque evidentemente le estás dedicando mucho tiempo, poco tiempo a muchas cosas. Pero ¿qué pasaría si empezamos a reducir la cantidad de cosas que utilizamos nosotros o a las que les dedicamos tiempo y empezamos a focalizarlas en función a prioridades del negocio, entendiendo que van a haber cosas que vamos a poder hacer hoy y van a haber cosas que vamos a tener que patear para mañana, ¿no? Eh, de cierta manera, los OKRs recogen esta filosofía Lean, ¿sí? Que te dice, oye, no puedes hacer todo a la vez, focaliza tus esfuerzos y a partir de la focalización empieza a tomar partido. Obviamente, si le dedico mi tiempo limitado a menos cosas, probablemente pueda avanzar un poco más rápido y quizás terminarlo más rápido. Entonces, si yo hiciera un corte a mitad de año en una gestión tradicional, probablemente lo que encontraría sería varios objetivos en WIP, en trabajo en progreso, ¿no? Y probablemente ninguno terminado. Si yo trabajara con OKRs, debería al menos haber al medio año haber terminado o concluido como mínimo 6 objetivos. Eso quiere decir que si es que estructuramos nuestros esfuerzos y reducimos la cantidad de alcance de nuestro trabajo, podríamos dedicarle evidentemente más tiempo y por ende el tiempo de término sería muchísimo más corto. Eso se resume en una ley que se llama la ley de Little, que les sugiero que puedan explorar. Entonces, partiendo de ese principio, ya que nosotros necesitamos focalizar el trabajo, partiendo de la necesidad de alinearnos con la estrategia, partiendo de la necesidad de priorizar, es que los OKRs van teniendo importancia. Y a esto habría que añadirle algo particularmente que para mí me parece súper importante. Yo vengo desde el entorno de agilidad, entonces de cierta manera he lidiado mucho con equipos ágiles y he lidiado con organizaciones, en organizaciones no ágiles, ¿no? Entonces ahí siempre hay esa necesidad de buscar agilidad, de buscar equipos ágiles que hagan Scrum, que hagan Kanban, pero de pronto la organización les cuesta. Yo desde un entorno ágil busco respuestas en un entorno no ágil y lo más probable es que reciba o no reciba cosas, ¿no? Que de cierta manera la organización corre a un ritmo distinto. ¿Y esto por qué? Porque la naturaleza de un entorno ágil es que yo pueda empezar a trabajar en cajas de tiempo que me generen un sentido de urgencia. Una caja de tiempo es un sprint, ¿no? Entonces yo puedo tener un sprint de 1 o 2 semanas en donde yo sé que tengo que entregar valor en esas 2 semanas. Eso me hace apurar la marcha muchísimo más, ¿cierto? Pero la organización no tiene una cadencia como esa. La organización tiene un año para poder resolver sus problemas y muchas veces como
como todo buen ser humano, dejamos para el final las cosas. Y normalmente entre octubre y diciembre andamos corriendo. Eso pasa siempre, ¿sí? Entonces, de cierta manera, ese sentido de urgencia no existe en la organización. Entonces, los OKRs más bien empiezan a inyectar ese sentido de urgencia, porque empiezan a reducir las cadencias anuales a trimestrales. Esto empieza a hacer que la organización o las personas de la organización empiezan a entender que necesitan entregar valor, quizás no con la velocidad de un equipo ágil, que es en 2 semanas, sino en 3 meses. De alguna u otra manera, este sentido de urgencia te va a tener que hacer buscar soluciones rápidas a los problemas más complejos que probablemente puedas tener dentro de la compañía. Entonces, ese sentido de urgencia hace ya que la organización empiece a trabajar en otro ritmo, ¿ya? Y eso nos hace como que ser un beneficio bastante interesante e importante en una organización. Y finalmente, como último factor, creemos que es el tema de el conocimiento del negocio de las personas, de los equipos, del entorno operativo. Nosotros técnicamente en Latinoamérica somos muy buenos, técnicamente, pero de pronto a una persona técnica la llevas a hablar con el gerente general, con el CEO, con algún gerente de finanzas, se pierde, ¿no? De cierta manera les cuesta mantener un lenguaje de negocio, les cuesta entender el negocio. De cierta manera, trabajar con OKRs te lleva a que sea una excusa para que empieces a hablar del negocio. Justo hoy día empezábamos a trabajar con algunos equipos en cadenas de valor en Telefónica y empezamos a generar conversaciones sobre indicadores, ya no hablando de OKRs todavía, solo mirando indicadores de negocio, ¿sí? Y para nosotros fue como que súper interesante entender que muchos equipos técnicos recién están descubriendo ciertos indicadores y cierta información de valor que nosotros asumíamos que se tenía, que asumíamos que las conversaban, que asumíamos que las tenían, pero no era así. Recién por la necesidad de pedir ciertos indicadores de negocio es que están empezando a conversar sobre ellos. Y eso es muy común en los equipos, no solamente pasa en Telefónica, pasa en todas las organizaciones en donde he podido apoyar, ¿sí? Que los equipos técnicos o los equipos operativos les cuesta muchísimo hablar de negocio y de cierta manera cuando llevamos OKRs a las organizaciones estamos tratando de llevar el negocio a la mesa de conversación de los equipos. Entonces, este tipo de cosas, de factores, de necesidades que vamos a ir teniendo y que se van a ir surgiendo, las podemos ir contestando y combatiendo con un comportamiento que hoy llamamos OKRs, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que son OKRs? Los OKRs son un protocolo de colaboración, ¿sí? Yo les había dicho que eran las siglas de objetivos y resultados clave, ¿sí? Que las organizaciones utilizan para ganar foco, alineamiento y que nos ayudan a conectar nuestra estrategia con nuestra operación. Es decir, lo que queremos, a donde queremos llegar con lo que estamos haciendo. Y muchas veces parece eso fácil, pero no lo es. ¿Sí? Hay mucha complejidad en aterrizar la estrategia. Y de cierta manera, este protocolo de trabajo ayuda no solamente a que sea muchísimo más difícil, más fácil, sino que además empezamos a llevarle poder a los equipos. ¿Por qué? Porque empiezan ellos a colocarse los indicadores por los cuales van a ser medidos. Y eso es una particularidad bastante interesante, ¿no? Porque no solamente lo que hacemos es que ellos sepan del negocio, sino que también empiecen a conocer y entender el negocio y el por qué se eligen ciertos indicadores y por qué se eligen ciertas metas. Normalmente en un entorno tradicional delegábamos en los jefes, en los gerentes, en los project managers, la estimación de los indicadores. De cierta manera, hoy lo que estamos buscando más bien es que los equipos tengan la capacidad de poder involucrarse en la definición de los indicadores, en la definición de los objetivos y que a partir de la capacidad disponible que se tenga puedan tener la posibilidad de poder trazarse metas tangibles a 3 meses y que al finalizar el periodo puedan ser evaluados por el negocio para ver qué tan buenos resultados se tuvo, ¿no? Entonces, esto es súper interesante porque nos va a permitir a nosotros, eh, como les decía, llevar la conversación de negocio a los equipos, pero también nos va a permitir involucrarlos más, darles más información, conocer de cierta manera transparente ciertos datos que muchas veces son importantes y que el equipo no sabe.
Entonces, empezamos a democratizar información también en las organizaciones y esto principalmente lo que nos va a ayudar es a que las personas puedan tomar mejores decisiones. Evidentemente, si tenemos mejor información, mejor calidad de información, seguramente vamos a tener mejores decisiones. Y un poco de eso tiene que ver los OKRs y el foco de trabajo con los OKRs, ¿no? Por eso la palabra colaborativo es importante dentro de esa definición. Y protocolo, ¿por qué? ¿No? Muchas personas llaman a esto un método, algunas llaman un marco de trabajo, pero están bastante alejados de la realidad. No hay un documento oficial, no existe un solo lineamiento oficial de cómo se hacen OKRs en el mundo. Cada organización tiene una propia naturaleza de hacer OKRs. ¿Por qué? Porque conjugan cuatro factores, ¿sí? Su cultura, su estructura organizacional, su forma metodológica y su forma de tomar decisiones o su gobierno. Esos cuatro factores son los que tomamos en consideración cada vez que diseñamos un modelo o un sistema de OKRs en una organización. Y evidentemente cada organización es distinta. Entonces no existen en el mundo dos organizaciones que hagan de la misma forma OKRs. Muchas veces se pretende implementar de una misma forma OKRs en todas las organizaciones. Y la verdad que suelen fallar estrepitosamente. ¿Por qué? Porque cada organización tiene formas distintas de comunicarse, tienen formas distintas de interactuar, tienen formas ya estructuradas de metodología, de trabajo, de operación, entonces, de tomar decisiones. Entonces, todas estas deberían involucrarse en un diseño sistémico de OKRs, ¿no? Entonces, lo que tenemos más bien son algunas sugerencias, algunas lecciones aprendidas, tenemos información que suele ser comúnmente entendida y aceptada, pero que no necesariamente te lleva esto a que lo tengas que hacer de esa forma, que de alguna u otra manera no hay nada escrito completamente en piedra en OKRs y de cierta manera el gran trabajo de las personas que hacen implementación de OKRs, que es ahí donde me desempeño en los últimos 5 o 6 años, es justamente encontrar las mejores formas para que la adopción de OKRs no sea dolorosa, porque puede ser muy dolorosa sobre todo a los líderes y mandos medios, porque recuerden que al democratizar información, muchos de estos pierden poder y la naturaleza del poder. Entonces es media complicada también. Entonces puede haber algo de resistencia, sobre todo en líderes, sobre todo en mandos medios, que todavía no han construido confianza con sus equipos, ¿no? Porque les vas a tener que compartir información de negocio relevante. Entonces, eso se convierte en un dolor de cabeza para algunas organizaciones que no confían en sus trabajadores, que les cuesta compartir información de negocio importante y que de cierta manera se les complica el abordar OKRs en su día a día, ¿sí? Entonces, esa es la forma en la que tenemos de definir OKRs, un protocolo colaborativo, y protocolo porque es un conjunto de reglas y de sugerencias, colaborativo porque involucramos a las personas en la definición, a los equipos, ¿sí? En la definición, y que de cierta manera lo que buscamos tener es un puente que conecte nuestra estrategia, lo que queremos, con la operación, que es lo que estamos haciendo, ¿sí? De esa forma podemos dibujar los OKRs en cuanto a concepto. ¿Sí? No sé si alguno tiene alguna pregunta, alguno tenga, creo que somos un grupo relativamente pequeño, así que podemos conversar un poco sobre esto. Si es que alguno tiene alguna pregunta, lo puede hacer ya sea por el micro, levantando la mano, o ya sea por ahí, por el chat. ¿Sí? Mario, Aló, ¿Qué tal, Doc? bienvenido. Una consulta, mencionaste 4 lineamientos, ¿no? Cultura, aló, estructura, gobierno y había aló, ¿me uno. escuchas? Sí, Aló, te sí, mencionaba cultura, te mencionaba ¿me escuchas? estructura, No. te mencionaba método y te mencionaba cultura, estructura, método y gobierno, que es toma de decisiones. Ya, entonces Cristian, en cultura hace relación, digamos, a la interrelación cultural, digámoslo así, por región o por No, cultura me profesión. refiero a la forma en la forma en la que conviven las personas dentro de una organización. No entorno cultural de nación, sino entorno cultural organizacional. Organizacional, Ujú. estructura, la jerarquía de empresa. Método, ¿a qué hace referencia? A la forma en la que operas, ¿no? Tienen una forma particular cada organización de operar en función de la naturaleza de su negocio. A eso me refiero con operación, perdón, con Ah, método. ok, está bien. Ya, Sí, está genial. claro. Perfecto.
Nosotros, yo soy parte de una organización, de una empresa que se llama Agile Quest. Nosotros nos dedicamos exclusivamente a trabajar temas de OKRs. Si les gusta, nos pueden seguir en nuestras redes en LinkedIn. Les decía que nosotros el año pasado hicimos una encuesta a 56 organizaciones que ya vienen implementando OKRs en Latinoamérica y tuvimos algunos resultados de valor interesantes, ¿no? Y ahí les voy a ir compartiendo parte de la sesión estos resultados. Por ejemplo, nosotros les preguntamos a esas personas, ¿no? A esas organizaciones, por qué adoptaron OKRs? ¿Qué los llevó a adoptar OKRs? Y el 24% de estas personas respondieron que el tema del alineamiento de la visión y la estrategia organizacional fue el principal motivo por el cual adoptaron OKRs. El 16% en el que el desempeño, que buscaban desempeño basado en valor o trabajo basado en valor. Y vamos a hablar un poquito sobre esto en los siguientes apartados. El otro 15% habló de la transparencia, que era una de las cosas que yo les comentaba, ¿no? Muchas veces tenemos mucho recelo en las organizaciones a compartir información porque hay desconfianza. Entonces, de cierta manera, los OKRs te ayudan y impulsan un proceso de confianza interna previa a poder adoptar OKRs y de cierta manera eso ayuda muchísimo en las organizaciones. Por ahí el 11% a un comportamiento colectivo, es decir, pensaban más como equipos que con otras formas de trabajo. Por ahí el 11% también al enfoque en la innovación, porque muchos de ellos apalancan sus procesos de transformación organizacional justamente con OKRs, y por ahí entre otras respuestas, ¿no? Pero lo más importante, alineamiento a la estrategia, desempeño basado en valor o trabajo basado en valor, transparencia y sentido de colectividad. Entonces, esto probablemente responde a por qué hoy en día los OKR se han convertido como en una ola o han subido a una ola bastante importante de organizaciones que están haciendo esto. Sí, aquí en Perú, Telefónica les había hablado del BCP, Interbank, el BBVA, Scotiabank, por ahí sé que UNIC también está haciendo KRs, Belcorp está haciendo KRs, Financiera O, Plaza Bea, WOM, hay muchísimas organizaciones y de todo tipo. Estuve también con Antamina haciendo KRs. Entonces, hay muchas organizaciones de diversos tipos, de diversa naturaleza que están haciendo KRs porque están viendo con mucho valor justamente este tema, ¿no? Sobre todo en pandemia ha sido como que muy importante para muchas organizaciones conocer y adoptar esta forma de trabajo distinta, ¿sí? Así que seguramente va a ser una palabra o unos siglas con las que se van a empezar a topar con mayor frecuencia cada vez. Así que los invito, como les decía, a estar súper atentos. Y otra de las cosas que nosotros también encontramos en esta encuesta es algo bien curioso, ¿no? Nosotros decíamos, los OKR son fáciles de entender, pero muy difíciles de aplicar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que necesitamos previas, ¿no? Yo les había hablado del tema de la transparencia y el tema de transparencia es principalmente un tema cultural dentro de una organización. ¿Sí? Si la cultura de la organización es ser bastante abierta con la información, probablemente esto funcione. Pero si la organización es muy cerrada con la información, va a ser bastante difícil que pueda adoptar OKRs. ¿Sí? Y además que hay ciertas particularidades que buscamos tener cuando trabajamos con OKR. Entonces, empezamos a preguntarles a estas empresas cuánto tiempo se demoraron en adoptar OKRs. El 31%, es decir, un tercio, se demoró al menos de 6 meses. El otro 30% les tomó hasta 12 meses. Un 22% adicional les tomó hasta un año, hasta 2 años. Y el último 17% les tomó más de 2 años hacer OKRs. Eso quiere decir que es un proceso no tan sencillo, es un proceso no tan rápido y que de alguna u otra manera toma tiempo poder hacerlo en toda una organización, independientemente del tamaño que pueda tener. Justo les comentaba, ¿no? que pude acompañar el proceso de adopción de OKRs del BCP hace unos 4 años atrás. El BCP son unos 24.000 personas. También acompañé el proceso de OKRs de Financiera O, ahí son cerca de 1.800 personas. Hace poco trabajamos con una ONG de 10 personas y no había problemas en utilizar OKRs. Entonces, se adapta bastante bien al tamaño, ¿no? Es bastante importante seguramente tomar unas consideraciones para la estrategia de adopción, pero tranquilamente podemos trabajar con una empresa muy grande, con una empresa muy pequeña,
En este caso el tamaño no importa, ¿no? En el tema de OKRs. Y de cierta manera se está viendo justamente en la necesidad de personas que conozcan sobre este tema en el mercado, que no existen o que no hay muchos, ¿no? Entonces hay una oportunidad de especialización en esto. Cuando queremos hacer OKRs, ¿qué es lo primero, la primera decisión que tomamos? ¿Ya? Y tiene que ver con el tema del ciclo. Si yo me planteo un objetivo o me quiero plantear un objetivo, probablemente la primera pregunta será, ¿y para cuánto tiempo quieres que te plantees ese objetivo? Porque de acuerdo al tiempo, seguramente vas a ser lo suficientemente ambicioso o el alcance va a ser lo suficientemente grande, ¿no? Entonces, la primera pregunta siempre tiene que ver con el tiempo, ¿ya? Y cuando trabajamos con OKRs, es muy común que tengamos entornos trimestrales, ¿sí? Es decir, que los OKRs estén definidos para un trimestre. Yo me planteé objetivos y resultados clave a un trimestre. Eso es lo más común, ¿ya? Además, algunas acotaciones adicionales que no les había comentado. La unidad mínima de valor para un OKR es el equipo. Están diseñados para trabajar en entornos de equipo. No están diseñados los OKRs para trabajar en entornos de proyectos, ¿sí? Están diseñados para trabajar en entornos de equipo. Entonces, eso es súper importante. Y lo otro que es importante es que estos OKRs son o deberían tener la temporalidad que el tiempo de generación de valor de tu organización pueda tener. Por ejemplo, el año pasado que estuve trabajando con el Banco del Pacífico en Ecuador, ellos tenían la capacidad de sacar un producto al mercado en 4 meses, ¿sí? Era el tiempo más o menos que se dedicaban en generar valor. ¿Ya? Entonces, no había sentido tener OKRs trimestrales si el tiempo de entrega de valor eran de 4 meses. Entonces, lo que hicimos es llevarlo a 6. Entonces, los OKRs de ellos tenían mejor dicho, tenían 2 ciclos al año y por cada ciclo se planteaban objetivos, ¿cierto? Pero la mirada era semestral. Hoy en Telefónica son trimestrales. Ya en Azteca, en México, también son trimestrales y tiene que ver porque su velocidad de entrega de valor es muchísimo más corta. Y aquí es donde empieza a mirar temas de agilidad, ¿no? Ustedes saben que mucho del entorno de agilidad tiene que ver con el delivery, con la entrega de valor, ¿no? De generar una forma para poder entregar valor más rápido, ¿sí? De cierta manera, esto es lo que ayuda muchísimo a muchas organizaciones que hoy en día están haciendo agilidad, reducen el tiempo de entrega de valor, el time to market del mercado, en su mercado, y de cierta manera tiene la posibilidad de entrar en este tipo de cadencias más cortas. Pero si de pronto no hago agilidad o de pronto, aún haciendo agilidad, mi tiempo de entrega de valor es muy largo, entonces necesito tomarlo como referencia para establecer el tiempo que debería plantearme mi objetivo, ¿no? Porque si lo hago demasiado corto, entonces va a ser bien difícil de que lo pueda alcanzar porque no voy a poder generar valor en ese lapso, ¿no? Entonces, hay que tener siempre en consideración esto y son muy variables, ¿no? No es lo mismo definir OKRs a nivel operativo, a nivel de un equipo, como definir OKRs a nivel táctico, a nivel de un área, una dirección en general, que a nivel estratégico, ¿sí? Normalmente a nivel operativo son alrededor de unos 3 meses, a nivel de área suele ser incluso a un año, ¿sí? Y a nivel de organización suele ser entre 1 año y medio a 3 años incluso, que es lo más lejos que podemos hacer en nuestro entorno estratégico hoy en día, como estamos en esta situación de incertidumbre a nivel mundial, ¿no? Entonces, aún así es bastante arriesgado. La mayoría de organizaciones a nivel organizacional utilizan OKRs de 1 año, año y medio, ¿sí? Pero hay algunas organizaciones que sí tienen una vista un poco más larga. Sin embargo, esto es importante. ¿Por qué? Porque de lo que yo defina en mis OKRs anuales, me van a servir para construir mis OKRs, no sé, bianuales dentro del nivel estratégico, nivel organizacional, me van a servir para construir mis OKRs tácticos, que van a ser dentro del área. Y una vez que defina mis OKRs tácticos, voy a poder definir mis OKRs operativos. Entonces va a haber como una caída, como un cascadeo de OKRs. Sin embargo, hay ciertas diferencias, que en un cascadeo no es un cascadeo per se, pero para que tengan ustedes una referencia, primero a nivel organizacional, luego a nivel de áreas y direcciones, y luego recién a nivel de equipos, ¿no? Entonces, ese debería ser en teoría la mejor forma de ir adoptando, ¿no? Sin embargo, lo que hemos descubierto también es que muchas veces
no conviene llegar hasta nivel de equipos, ¿no? ¿Por qué? Porque si trabajamos en torno a indicadores, probablemente el primer problema grande, enorme y difícil de poder gestionar es el tema de la data, ¿no? Porque si queremos que una herramienta que utiliza data se utilice, vamos a tener que tener actualizaciones en los tiempos necesarios. Es decir, si el equipo necesita cierto indicador, hacerle seguimiento de manera diaria, si yo le entrego esa data de manera mensual, probablemente ni los mire, porque no les va a servir. Entonces hay que gestionar la data en función de las cadencias necesarias de cada indicador. Y eso puede ser una tarea titánica, ¿no? Porque imagínense una organización quizás de 15 personas en el que tengamos 2 equipos con OKRs o sola la organización con OKRs. Entonces no creo que tenga mucho problema en gestionar esa data. Pero si multiplicamos esto a 900 equipos quizás que tengan el BCP, entonces va a ser bastante difícil actualizar cada uno de ellos, cada equipo con 3 objetivos, con 15 indicadores y que van a tener que ser actualizados en diferentes cadencias y esto sincronizarlas entre los múltiples equipos que hay. Entonces, todo un tema bien complejo. Entonces, hay que tener en consideración siempre que no necesariamente los OKRs implican llegar a toda la organización, que todos tengan, mejor dicho, OKRs, sino probablemente lo que busquemos es que lleguen a todos, ¿no? Y esto podría tranquilamente hacerse con el nivel 1, que es a nivel organizacional, e incluso con profundidad, con un poco más de alcance o de cercanía a nivel de direcciones, que sería el nivel 2. Y sobre esto, para abajo es un gran depende de la necesidad que vayamos teniendo de control y de relevancia del equipo, pero ya tenemos objetivos en común que pueden hacer que equipos trabajen de cierta manera con un propósito conjunto, ¿no? Que muchas veces antes no se tenía. Entonces, por ahí y visibilizando y la forma en la que se trabaja esto con OKR pueden hacer que este entorno colaborativo que algunas personas respondieron en la encuesta que les comentaba anteriormente puede ser de bastante valor, ¿sí? Por ahí Francisco creo que tenía la mano levantada, no sé si quieres compartir algo con nosotros, Francisco. Sí, gracias, Cristian. Bueno, mi parte venía, bueno, tú en los últimos minutos, en los últimos segundos, explicaste como quizá rápidamente parte de mi inquietud, vamos a decir. Lo que veía era el tema de OKR, visto más desde el nivel estratégico, como yo lo veía, te estoy diciendo mi inquietud, ¿verdad? Como yo lo veía. Y tú has hablado de verlo en los diferentes niveles. Lo que pasa es que aquí quizá viene algo implícito en la sigla de OKR, porque también habla de resultados clave. Entonces, las áreas de resultados clave, por lo menos mi experiencia, sí son para todas las áreas y para todos los equipos. Digamos que eso sí o sí van a tener áreas de resultados clave. Hasta ahí estamos bien. Pero ¿cómo tú haces entonces la diferencia de que me gustó? Porque así ha sido mi experiencia. Yo tengo un objetivo y ese objetivo trato de como de dividirlo por entregables responsables dentro de la organización para que luego al final se construya ese objetivo. Porque al final quienes tienen las métricas, vamos a decirlo de alguna manera tangible y operativa, son los resultados claves, no los objetivos. Entonces, eh, quizá cuando tú mencionas acá, lo que quiero aquí ver es, tú hablas de arriba hasta abajo, pero quizá no necesita la diferencia de resultado clave, o quizá yo entiendo que solamente el resultado clave o tú también te planteas objetivos hasta allá abajo, no sé, para que me digas esa parte. Ok. No, cuando hablo de OKRs hablo de los dos, hablo de objetivos y resultados clave. Y en un entorno de OKRs, ambos son importantes. Es más, te podría decir que es más importante el objetivo que el resultado clave. ¿Por qué? Porque el resultado clave es una hipótesis. Y vamos a conversar un poquito sobre esto ahorita que llegamos como que al detalle, ¿ya? El resultado clave es una hipótesis que nosotros tomamos en consideración porque elegimos de la cantidad enorme que podemos tener de formas de ir validando un resultado clave, vamos a elegir las 5 más importantes, ¿sí? Eso no implica que solo sean 5, probablemente sean muchos más, y sean cosas que controle, ¿no? Pero hay cosas que no controlo, que yo no puedo tener como resultado clave y que van a pasar. Ahí es donde va a alimentar mi plan de riesgos y que de cierta manera voy a tener que gestionarlo también adicionalmente. Sin embargo, son cosas que yo no puedo controlar y que podrían impactar en el objetivo y que tranquilamente el hecho de no cumplir un resultado clave puede impactar de tal forma en que estas cosas que pueden pasar que no controlo, que impacten de manera positiva y pueda alcanzarse el objetivo. O podría pasar todo lo contrario, ¿no? Que yo pueda alcanzar los resultados clave y el objetivo no se cumpla. Para los OKRs,
lo importante no es el resultado clave, lo importante es el objetivo, porque los resultados clave son circunstanciales. Es la hipótesis que yo tengo de medición, es la hipótesis que yo tengo de termómetro para saber que estoy cumpliendo mi objetivo. Por eso hablamos de que los OKR son un modelo de gestión por objetivos, no es un modelo de resultados en realidad. Entonces, cada resultado que yo voy colocando no tiene que ver con el output, no tiene que ver con un hito, no tiene que ver con un entregable, tiene que ver con un indicador de valor, ¿no? Y ya vamos no quiero adelantarme a esta parte, pero ya vamos a hablar un poco de eso en el momento en el que hablemos de resultados clave, pero ahí tengo tu pregunta en la cabeza para responderla en ese momento. ¿Sí? Sí, sí, Muchas gracias, pero Mario. aquí que todavía me queda la duda. Entonces, eso es lo que, vamos a decir que lo que tú me acabas de decir es más o menos lo que yo venía preentendido. Ujú, Obviamente el objetivo es lo más importante, pero los objetivos se plantean a un nivel general de la organización. Aunque tenga diferentes objetivos, pueden tener una sola área cada uno o diferentes áreas, un solo, independientemente de lo que sea, se trabaja más como a nivel estratégico, que realmente que mide los objetivos, el cumplimiento de los objetivos generalmente es la alta dirección, no andan midiendo los departamentos. Entonces ahí que te decía que por lo menos mi costumbre, yo estoy aprendiendo por eso me inscribí en esta clase, ujú. para ver cómo tú planteabas el tema de la diferencia, porque mi costumbre, si lo que estoy acostumbrado a hacer es resultado clave para cada equipo, para cada área, no hay problema. Y estos son los objetivos de la organización, Ya, ¿verdad? en Y caso hay de los... proyectos, que ahí también te quiero decir, y hay proyectos que pueden estar en diferentes niveles. Y sabemos que el proyecto al final, generalmente, puede ser, son muchas veces caen en lo táctico porque son formas de tú poder incrementar capacidad institucional, capacidad de la Ujú, empresa en algo. Y pero ujú. obviamente, aunque algo táctico que se hace para mejorar cualquier área que tú quieras, pero es algo operativo al final. Entonces, tú decías ahorita que los proyectos, tú no le pones OKR, aunque los proyectos sí o sí parten de una matriz de resultados que tú quieres con ese proyecto. Sí, hay otra Claro. cosa como quisiéramos más adelante mirar, Sí, no sé sí, cómo tú sí. dices te adelante, pero lo dejo ahí para cuando tú puedas contestarlo. Sí, sí, sí. Eso me sonó un poco, porque yo hago matriz de resultados para proyectos y obviamente hago su KPI para el proyecto después luego, para ir a un resultado que quiero con ese proyecto. Y ese resultado va enlazado a una estrategia del negocio, Sí. evidentemente. Entonces, ese encadenamiento es lo que realmente me gusta siempre tener claro para que todo el resto sepa a dónde está empujando. Ok, me parece interesante tu punto de vista. Vamos a conversarlo cuando lleguemos a resultados clave. Quizás ahí vas a enganchar todo esto que te estoy comentando. Sí, igual lo tengo por aquí presente para responderlo cuando lleguemos a resultados clave. Muchas gracias. Susana, bienvenida. Hola, buenas noches. Buenas Sí, noches. bueno, yo soy de Honduras, no sé si hay alguien más de otro país. Voy muy de la mano con lo que estaba mencionando Francisco, porque justo nosotros estamos implementando en la empresa los OKRs Ujú. y mucho de lo que habla John Doerr en su metodología de OKR es justamente la transparencia y esa como sinergia que tiene la alta gerencia con todo el resto de los colaboradores. ¿Verdad? O sea, de que yo tengo la estrategia, yo tengo mi visión como dueño de empresa y quiero que todos vayan enfocando sus objetivos y resultados claves hacia esa visión que tiene la alta gerencia. Ujú. Uno de los que menciona John Doerr en su libro, de Miguel lo que importa, es justamente Intel con sus microprocesadores. Y el éxito justo de él fue que sus operativos tenían clara la visión y pudieron aportar hacia esa estrategia, diríamos, como brusca que tuvo para poder, ¿verdad?, posicionarse. Entonces, sí entré como en esa duda o nebulosa, porque sí, yo entiendo que al momento de abrir los OKRs hacia abajo, obviamente son un montón de objetivos y resultados claves. Sin embargo, eso nos permite tener, creo yo, que una visión clara de dónde quiero yo enfocarme como parte del corporativo, de la corporación, y poder aportar hacia la visión de la empresa. Entonces, no Ujú. sé, creo que estoy muy enfocada en lo que hablaba Francisco, porque sí entré como en esa duda. Gracias. Qué interesante y gracias. En primer lugar, John Doerr escribió ese libro hace bastante rato, ¿ya? Y creeríamos que eh, la forma en la que hemos hecho OKRs hoy en día, hoy, que hacemos OKRs hoy, está bastante lejos de lo que John Doerr habla en su libro. ¿Sí? Yo veo el libro como un entorno histórico referencial,
creo que incluso si te das cuenta, los resultados que él coloca en el libro tienen más de entornos de muchos de hitos, ¿no? Hoy en día ya no se mira el hito como parte de un resultado clave, se mira solo valor. Y sobre eso vamos a conversar también la parte de resultados, porque creo que es la parte más interesante, porque ahí hay un giro bastante interesante de la forma en la que hoy se hace OKRs en el mundo y la que John Doerr describe en el libro de Mide lo que importa, ¿no? Y por eso, de alguna u otra manera, tiene el nombre esta charla, porque creo que hay una buena inspiración y hay un buen mensaje que tiene que ver con el título del libro, pero de ahí desde lo que dice el libro hacia lo que hoy se hace en la mayoría de organizaciones en el mundo está bastante, pero bastante lejos. Entonces, eso nos permite entender ciertas cosas que han ido evolucionando. John Doerr no viene de un entorno ágil. Hoy en día las organizaciones están embarcadas en un proceso de transformación organizacional y mucho de la forma en la que se hacen OKRs tienen que ver con acompañar un proceso de transformación cultural. Hoy en día las organizaciones más importantes en América que están haciendo OKRs, Itaú en Brasil, que es uno de los bancos más grandes, el NU en Brasil está haciendo OKRs, de Galicia en Argentina, Azteca en México, que es un banco enorme, tienen formas bastante distintas de hacer OKR y como les decían, tenían mucho de la particularidad de lo que están teniendo. Ahora, cuando yo hablo de OKRs y que no es una necesidad llevarlo hasta el nivel de equipos, es decir, llevarlos a todos los equipos de la organización, no digo que no todos los equipos deban estar gobernados por OKR, creo que son cosas bastante distintas, al menos yo lo veo de esa manera. Cuando hablo de gobierno, hablo de que nosotros estemos alineados a algún ente de decisión, a un ente de gobierno de la organización y de los equipos. Los equipos se pueden gobernar tranquilamente. Imaginemos, el equipo de inducción de recursos humanos se puede gobernar tranquilamente con los OKRs de recursos humanos. No necesariamente necesita tener OKRs como equipo. Ahora, yo no digo que no los puedan tener. Hay mucha diferencia entre no puedas tenerlo, no los tengas, y puedes alinearte a unos OKRs en un nivel superior con muchísima más fuerza. Porque lo que pasa normalmente cuando tienes OKRs, y seguramente ustedes que están haciendo OKRs no me dejarán mentir, es que cuando se enfocan y no hay una suficiente coordinación o comunicación entre los equipos, es como si incrementáramos el silo organizacional por los OKRs. Ganamos control, pero perdemos colaboración, porque las personas terminan trabajando en un equipo como estos caballos de carrera, en que le ponen un parche a los costados de los ojos, solo mirando hacia adelante, pero no mirando hacia los lados. Entonces, el equipo termina siendo o trabajando en este concepto que decía Montesquieu, si no me equivoco, que decía el fin justifica los medios, ¿no? Entonces, porque mi objetivo y mis resultados claves son los que tengo que hacer y no me importa lo del costado, no me importa lo del lado. Entonces, cuando yo no tengo una suficiente cultura organizacional y de pronto no hay un entorno colaborativo, lo que hago con OKRs es incrementar el silo, incrementar la diferencia y la separación entre equipos. Entonces, a veces las organizaciones no están buscando eso. Creería que nadie hoy en día está buscando eso. Entonces, depende mucho de los tiempos. No es simplemente decirnos, oye, vamos a adoptar OKRs porque necesitamos OKRs y desde la noche a la mañana toda la organización tiene OKRs. Por eso les decía la progresividad de primero nivel organizacional en el mejor de los casos, segundo nivel de áreas funcionales en un segundo caso, después para abajo todo es opcional y no quiere decir que la opcionalidad tenga que ver con que no lo hagan, sino simplemente tiene que ver con cuidar el proceso de implementación, que de pronto puedas tener la capacidad de poder ir atendiendo y guiando el proceso a los equipos. Pasó en una telco aquí en Perú que hicieron un Big Bang de OKRs y fue un absoluto desastre. ¿Por qué? Porque les dijeron de la noche a la mañana que tienen que hacer OKRs y los dejaron a su suerte, ¿no? Y no había ningún tipo de alineamiento, no había ningún tipo de cuidado con el valor que estaban buscando tener con los OKRs y muchos de ellos se gastaron muchísimo dinero porque saben que los OKRs, definir un OKR no es tan corto de tiempo. A mí personalmente, con los años que tengo de experiencia en esto, me toma como 4 horas al menos tener OKRs de un equipo, como mínimo. Entonces, si esto lo multiplicamos por personas que no tienen la experiencia, les toma muchísimo más tiempo. Y si esto lo multiplicamos por toda la organización, es un montón de dinero. Y muchas veces no los cuidamos de tal manera en la que el dinero termina siendo un desperdicio. O el ejercicio termina siendo un desperdicio porque no hay alineamientos a ningún lado, ni hay una completitud de valor. Porque recuerden que normalmente en un entorno de OKRs, el nivel superior debería representar la suma de sus partes. Es decir, si yo tengo el área de recursos humanos, gestión de personal, inducción, capacitaciones,
la suma de OKRs de ellos debería darme nivel superior. Si no los coordino, si no hay sincronización entre ellos, ni horizontal ni vertical, entonces lo que estoy haciendo simplemente es un disparo al cielo, ¿no? Entonces hay muchas cosas que vamos a tener que cuidar, y por cuidar esto, por eso les decía, ¿no? Prefiero, desde mi perspectiva, desde mi experiencia, prefiero ir de manera progresiva, ir eligiendo las olas en donde vamos a generar este proceso de adopción, ir lento, porque mientras estamos construyendo el modelo, probablemente estamos mejorando nuestra gestión de demanda, probablemente por otro lado estemos gestionando nuestra forma de generar presupuesto, por otro lado estamos mejorando nuestro sistema de priorización, por otro lado estamos gestionando nuestra demanda. Entonces hay múltiples focos que se van trabajando en simultáneo y que de cierta manera son necesarios culturalmente trabajar para que la organización vaya adoptando KRs, pero no desde un primer momento, no en Big Bang, no en modo expansivo así, ¿no? Entonces, a eso iba con mi comentario, y por eso lo comentaba de esa forma, ¿no? Pero por ahí, si es que se entendió mal, era eso lo que quería comentarles. Igual vamos a hablar un poco de resultados clave, que ahí creo que se van a aclarar muchas dudas y seguramente se van a llevar cosas interesantes de esta vista de OKRs que vamos a ir teniendo, construyendo, ¿sí? Entonces, yo les decía esto, ¿no? Vamos por aquí. Vamos a hablar un poco y de esto era lo que les decía, ¿no? Nosotros les preguntamos a estas empresas cómo adoptaron OKRs, y tiene que ver con esta pregunta que justamente les decía, ¿no? El 73% adoptó OKRs por fases, ya, es decir, probablemente desde el nivel organizacional hacia el nivel equipo fueron progresivamente y por partes, ¿no? Ahora, ¿qué tanta distancia hay entre una parte y otra? No se preguntó dentro de la entrevista, pero hubiese sido interesante saber, ¿no? Por ejemplo, adoptaste primero el nivel 1, luego seguramente el nivel 2. ¿Cuánto tiempo te demoraste en adoptar el nivel 3 o el nivel 4? Ustedes saben que mientras más espacios hay entre niveles organizacionales, se demora más tiempo, ¿no? Porque tengo que ajustar al de arriba, tengo que definir qué es lo que me llevo de arriba y tengo que ajustar en función a mi capacidad hacia arriba, ¿no? Es como bajo y ajusto, bajo y ajusto, bajo y ajusto. Mientras más niveles organizacionales deba tener, probablemente me demore más. Si yo tengo una organización enorme que tiene 7, 8, 9 niveles, probablemente se acabe el trimestre y no termino de alinear OKR. Entonces, eso también tiene que ver con la velocidad, con la forma en la que estoy teniendo, la cultura en la que estoy teniendo. Entonces, ese tipo de cosas no te dice John Doerr en su libro, porque no le interesa más contar la parte histórica del cómo surgió y el por qué surgió y qué empresas por ahí le sirvieron. Pero este tipo de cosas son súper importantes. Por eso les decía nuevamente, ¿no? Los OKR se convierten en un aliado de la agilidad justamente en la parte de estructura. Una organización supuestamente ágil, según el BCG, debería tener un promedio aproximado de 4.5 niveles organizacionales. O sea, es decir, desde el directorio hasta el nivel más bajo, una organización que se dice ser ágil debería tener máximo 4.5 niveles. En promedio, ¿no? Seguramente es 4 o 5, ¿no? Pero no terminamos de todas maneras de achatar la pirámide, pero la reducimos mucho, ¿no? Y en ese proceso de transformación sirve mucho para los OKRs tener pocos niveles, porque el ejercicio de bajar y ajustar hacia arriba va a ser más rápido. Si yo tengo una organización muy estructurada, muy grande, muy larga, entonces el bajar todo esto hasta que llegue hasta el último equipo va a ser una tortura realmente, y eso puede complicar todo el proceso, y eso es uno de los aprendizajes que también hemos ido teniendo en el camino. Ahora sí vamos a hablar de OKRs, ¿ya? Eso es un poco del contexto, creo que por ahí tenemos todavía un poquito más de tiempo. Vamos a hablar de objetivos y resultados clave, ¿sí? Y aquí se viene algo bien interesante, y un concepto que seguramente han venido tanto Susana como Francisco, o Mario, perdón, que han venido trabajando en esto, van a seguramente confirmarnos, ¿no? Cuando trabajamos en OKRs, priorizamos el outcome, priorizamos el valor generado, ¿sí? Por sobre el output, por sobre el entregable, ¿ya? Y ese, de cierta manera, es el gran aprendizaje que hemos venido trayendo con OKRs. Personalmente, a mí me gusta identificar a los OKRs como un vehículo de valor, ¿sí? Un vehículo de valor. ¿Por qué? Porque de cierta manera debería representar el valor que estamos trayendo a la organización, ¿ya? El modelo tradicional de OKRs mira más bien como una forma de poder visualizar el trabajo, ¿ya? Y ahí probablemente
estos años que hemos venido construyendo OKRs, nos hemos dado cuenta más bien que es más relevante para el negocio y para las conversaciones no tener la vista puesta en la operación, sino la vista puesta en el resultado de valor, ¿no? Y aquí es donde viene, como les decía, este concepto bastante interesante de outcome, ¿no? Del valor que estamos generando. La pregunta clásica debería girar en torno a que el OKR debería ser un vehículo de valor que de cierta manera nos muestre qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? ¿Qué características tiene un objetivo? Debería ser cualitativo, debería ser estar en un periodo de tiempo, en un time box de tiempo, y debería representarme principalmente la meta que voy a alcanzar en ese periodo, ¿no? Hay algunas características que son sugeribles, ¿no? El tema, por ejemplo, de la cantidad, ¿no? Les había hablado de que tomemos mucho foco con los OKRs. Aquí nos dicen que el máximo deberían ser 3. Hay organizaciones que tienen 4, que tienen 5, que tienen 6 OKRs. Que está mal, no está mal, pero evidentemente a más objetivos vamos a tener que necesitar más capacidad para poderlos cumplir. Y a más capacidad probablemente tengamos menos posibilidades de cumplir los OKRs. Entonces, esa ley de Little se manifiesta muchísimo en este entorno también. Por eso es que se sugiere no más de 3 objetivos por cada periodo. Si tenemos un trimestre, nos podríamos plantear 3 OKRs como máximo, sugeribles. No pasa nada si eligen 4, no pasa nada si eligen 5, pero a más objetivos, evidentemente, menos posibilidad de cumplirlos todos, ¿sí? Entonces, es muy relativo ese número. Lo otro es que debería ser un entorno, deberían ser un conjunto de palabras que deberían buscar exactitud, ¿ya? Y de cierta manera, nosotros también buscamos que las personas puedan tenerlas en la cabeza. El hecho de trabajar con OKRs y de definir y de llevar al equipo para que defina, no es solamente para que puedan saber de qué vamos trabajando, sino que puedan entender el contexto de la priorización de los indicadores y los puedan tener en la cabeza para que puedan tomar decisiones. Entonces, el reto está justamente ahí, en el que lo puedan memorizar. Y muchas veces nos hemos encontrado con OKRs de 4 líneas, ¿no? Y que no tienen ningún sentido de naturaleza. Y nos dicen el qué es lo que van a hacer, el para qué lo están haciendo y alineado a qué lo quieren tener. Y la verdad que es demasiada información y más bien lo que buscamos es que la forma de definir un objetivo en cuanto a palabras sea la más corta posible, la más sencilla posible, la forma más fácil de entender posible, ¿no? Entonces, por ahí la cantidad de palabras suele ser muy clave y se busca tener menos cantidad para que sea más fácil de recordar, ¿sí? El tema de la trascendencia y la aspiración, eso es algo con lo que lidiamos a diario y que es un objeto de frustración de mucha gente, ¿no? Se ha tenido como que eh, consenso muchas veces en que los OKRs deberían ser inspiradores y deberían ser trascendentes. Y no siempre se logra eso en el primer ejercicio. Es más, hay una pregunta que tuvimos justamente en cuánto tiempo te costó tener OKRs para hacerlas sencillas, decentes, ¿no? Que te puedan servir. Y la mayoría respondió más de 3 ejercicios, es decir, más de 9 meses, ¿ya? Eso quiere decir que te toma tiempo encontrar la forma en la que vas a escoger las palabras para compartir tu objetivo. Y muchas veces no necesariamente termina siendo lo suficientemente entendible, ¿sí? A veces en pos de la inspiración o de la trascendencia perdemos precisión, ¿ya? Entonces, muchas veces lo que estoy buscando a nivel de equipo es tener una experiencia memorable como equipo, pero probablemente una experiencia memorable no la vas a lograr en 3 meses. De esa experiencia memorable, ¿a dónde quieres apuntar? ¿Qué parte de esa experiencia memorable quieres trabajar? ¿Quieres trabajar atención? ¿Quieres trabajar reclamos? ¿Quieres trabajar, no sé, por ahí velocidad de despacho? Entonces, hay mucho de la exactitud que se pierde muchas veces con la trascendencia y la inspiración. Entonces, muchos de nosotros preferimos tener OKRs funcionalmente buenos que trascendentes o inspiradores, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa exactitud te puede dar una mayor tangibilidad de lo que necesitas hacer para encontrarlo, para alcanzar ese objetivo. Entonces, siempre una persona que está ayudando, colaborando, facilitando un proceso de definición de OKRs debería tener en su cabeza ese equilibrio, ¿no? Ser lo suficientemente exacto con lo que quiero, pero también que eso esté alineado con el propósito, que esté alineado con los valores de la organización, que esté alineado con las prioridades y que la forma en la que tenga que ser expresado sea la más inspiradora posible. Pero el hecho de que sea la más inspiradora posible no implica
que nos podamos tomar demasiado tiempo, ¿no? Por eso siempre les digo a los chicos con los que normalmente les enseño a este tema, es no le dediques tanto tiempo a definir un OKR, ponle un timebox, ponle una caja de tiempo para poder definir. Si tienes 1 hora o 2 horas para definir objetivo, solamente ponte 1 hora y sobre esto, como llegues después de la hora, pasa a la siguiente parte porque no es el foco que tener OKRs bonitos, sino que se entiendan y que puedan ayudarnos a trabajar. ¿Sí? Entonces, por ahí eso también es una buena práctica que hemos solido aprender a lo largo de los años, ¿no? El hecho de ser cualitativo, ¿no? Y aquí es un tema bastante importante. La definición SMART, que es muy conocida, ¿no? Construye objetivos SMART. ¿Por qué surge un objetivo SMART? Por la necesidad de tener alguna forma de medirlo. Si el objetivo, si no tiene nada más, entonces no sabes necesariamente cómo lo vas a cumplir o cuál va a ser la medición más importante. Por eso la necesidad de utilizar la parte de medible, la M de SMART, ¿no? Sin embargo, los OKRs utilizan también los resultados clave, y los resultados clave deberían ser numéricos. Por ende, esa es la parte medible de los objetivos. Por eso no hay necesidad de tener objetivos cuantitativos, sino más bien cualitativos, ¿no? Tema independiente, claro, concreto, tiene que ver con lo que les comentaba anteriormente también. Y aquí viene lo importante que les decía, ¿no? El foco del output versus el foco del outcome. Nosotros a diario nos topamos con organizaciones que tienen como objetivo implementar el roadmap de transformación. Y no me refiero a la actividad como tal, sino me refiero a explorar un objetivo como un trabajo, como una operación, como un entregable, como un proyecto, ¿ya? Y por ende, eso puede ser bastante nocivo para la organización. ¿Por qué? Porque de cierta manera estamos diciéndole a la gente qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y de cierta forma, mucho de la tendencia hoy en día en gestión a nivel mundial es que dejemos a las personas hacer su trabajo, ¿no? Y tiene que ver con que puedan saber el cómo van a lograr lo que van a hacer. Que lo que nosotros deberíamos remarcar no es el cómo, sino el qué es lo que quiero lograr. En este caso, si nosotros buscamos a un equipo que quiere trabajar algo en particular, podemos darnos cuenta de que muchas veces lo que tomamos como objetivo son medios y no fines. Y cuando trabajamos un OKR deberíamos mirar al fin de lo que, tenemos que apostar por el fin de lo que estamos haciendo. Por ende, la calidad del objetivo puede verse impactado positivamente cuando empezamos a hablar de outcome, de verdadero valor que estamos generando con el trabajo. Y ahí viene toda esta discusión entre los indicadores, los KPIs y los OKRs, ¿no? De cierta manera, los OKRs deberían mostrarte siempre un indicador de valor, ¿sí? Ya sea a nivel de objetivos o ya sea a nivel de resultados clave. Por ejemplo, un KPI muy conocido es el tema del cumplimiento, ¿no? Cumplimiento del presupuesto, cumplimiento del alcance, cumplimiento del plan de riesgos, cumplimiento del plan de transformación. Para los OKRs, el cumplimiento tiene más forma de un indicador de rendimiento, es decir, un KPI, que un resultado clave como tal, porque el rendimiento, el cumplimiento per se no me genera valor, me genera valor el resultado del cumplimiento. Si yo tengo un proyecto, no voy a medir el proyecto, y ahí es donde venía lo que les comentaba. No voy a medir el proyecto, lo que voy a medir ahora es el valor que ese proyecto me ha generado en el negocio, porque eso es lo que realmente importa. El medio es simplemente eso, un medio, una forma, un camino para poder llegar. Lo que a nosotros nos interesa es que ese es el valor generado por ese medio. Y ahora yo les decía, ¿por qué no llevar OKRs a proyectos? Porque imagínense un equipo multiproyecto que esté trabajando con OKRs. Yo les digo que van a tener 3 OKRs por proyecto y trabajan en 5 proyectos a la vez, van a tener, ¿cuánto? 5 por 3, 15 OKRs. Si multiplicamos 5 por 5, vamos a tener un montón de resultados clave también. Entonces, puede ser bastante nocivo para un equipo trabajar con demasiados OKRs, ¿no? Y esto puede ser como que inmanejable en una gestión. Por eso la idea siempre es que el equipo pueda mirar el valor que está generando independientemente de los medios que pueda sumar, ¿no? De los proyectos que pueda tener o los entregables que pueda tener. Y hay toda una revolución en ese sentido en cuanto a la forma de trabajar desde lo que veníamos entendiendo con anterioridad, ¿no? Antes le damos mucho foco al proyecto y no quiere decir que lo pueda dejar de tener, pero ahora el foco ya no está en el proyecto per se, en el cumplimiento per se, sino en el resultado de valor que está generando. Y el compromiso de los equipos tiene que ver justamente con eso, con el resultado de valor que estamos generando, con identificar, con que los OKRs puedan representar ese valor que se está generando. Por eso el ejemplo, ¿no? Nuestro foco no es implementar un roadmap, no es concluir el plan, no es implementar el área de transformación.
es que pueda ser la empresa número 1 para trabajar en Costa Rica, o pueda ser la empresa número 1 de finanzas, o pueda tener, irme de viaje a Argentina, ¿no? Entonces el objetivo tiene que ver con lo que realmente quiero, no con el medio, no con el comprar el pasaje, no con la implementación del roadmap, no con la disminución de la rotación, ¿sí? Son solo medios para. Un OKR debería representar el valor que estoy generando con mi trabajo. Entonces ahí es donde empieza a tomar forma este outcome que muchas veces no es visible o que normalmente no ha sido visible en el libro de Mí lo que importa, y por eso les decía que desde las personas que de cierta manera miramos esto con algo de tiempo, tenemos nuestros reparos con el libro porque creemos que es una buena herramienta histórica de formación y de entendimiento, pero no necesariamente es la mejor guía como para poder trabajar OKRs o copiarlos, ¿no? Porque ya ha habido una evolución bastante grande. Y mucho del foco de OKRs que tiene el libro tiene que ver con esto, ¿no? Con el implementar el roadmap, con generar el proyecto tal, o hacer esta operación. Y de cierta manera no está mal, pero hoy en día ya hemos evolucionado el concepto de OKRs como tal y todavía muchas veces nos estamos quedando en la parte del entregable del medio y no realmente de lo que importa de verdad, ¿no? Que es el valor de lo que estamos haciendo. Y el gran objetivo de tener OKR justamente es representar el valor. Y el valor puede ser clientes con experiencia memorable, puede ser la empresa número 1 para trabajar en Chile, puede ser la plataforma de ventas más importante de la empresa o el e-wallet más importante del país. Entonces son metas que yo voy a ir construyendo en torno a entornos de valor. Cada vez que voy buscando en profundidad probablemente sea muchísimo más exacta. Esta meta se vaya acotando en un tiempo y se vaya acotando en un alcance. Evidentemente, si yo voy a buscar un OKR organizacional, tiene sentido clientes con experiencia memorable. Pero si voy a trabajar con un equipo, probablemente eso sea demasiado amplio para trabajarse en un mes, en un trimestre. Entonces tendría que preguntarme qué parte de la experiencia con experiencia memorable con clientes quiero abordar en ese trimestre. Quizás el tema de reclamos. Sobre el tema de reclamos debería construir mi OKR. Entonces, siendo específico a partir de la generalidad, dependiendo del nivel en el que esté. Pero la especificidad no se debe perder, porque recuerda que al finalizar el trimestre tú deberías saber si cumpliste o no el objetivo. Evidentemente, si yo me pongo clientes con experiencia memorable en un trimestre, creo que ninguna organización en el mundo está capaz de en un trimestre cambiar completamente la experiencia de su empresa. Podría haber que sí, pero es muy difícil, ¿no? Entonces, y desde un equipo peor, quizás a nivel organizacional sí se pueda, pero a nivel de un equipo es muy difícil. Entonces, necesitamos como mucha especificidad al momento de poder definir el OKR, y ahí es donde entra el balance de lo que le decía, lo suficientemente inspirador versus lo eficientemente operativo que puede ser un OKR. ¿Sí? Francisco. Sí, interesante aprovechar que respondiste algo del tema del proyecto. Ahora lo que explicaste. Realmente, como dice, realmente el proyecto pasa a ser siempre un medio, no el fin de lo que tú quieres. Hablaste de, bueno, ya entendí el tema que tú me hablas de OKR, es lo que consigue el proyecto, no tanto si le voy a poner OKR al proyecto, no, ya te entendí en esa parte, quería decirte. Incluso te puedo hacer un ejemplo rápido y breve, te puedo poner un proyecto que una vez trabajamos, que era de construcción, es decir, vamos a decir construcción, pero era ubicación, alguna ocasión de construir espacios de cajeros automáticos para dispensar dinero. Entonces, realmente el OKR sería ahí, el OKR de valor sería tu dinero siempre disponible, más cerca. Ese sería como el OKR, tu dinero siempre cerca. Sería el valor que agrega el proyecto de la masificación de cajeros automáticos en la región metropolitana. Para ponerte un ejemplo, para verlo ahí a nivel de OKR. Me parece muy interesante cómo lo planteaste. Y sí te digo que me gustaría que, no sé si más para adelante lo pone, si esto tiene, ustedes han hecho algún tipo de cruce de match o han visto un tema de mejores prácticas o no sé, de metodología de trabajo con el sector público. ¿Por qué te digo con el sector público? Porque estoy mirando que de alguna manera el OKR se va mucho a lo que es la cadena de valor público. Tú me estás hablando de producción, que ahí no tiene que ver con OKR, me estás hablando de resultados, los outcomes, ¿verdad? Los outputs es lo que todo el mundo se fijaba, que tú bien has explicado, y ahora se están fijando, tú entiendes no, pues están demostrando que es mejor fijarse en los outcomes, pero eso es muy normal en el sector público, fijarnos en los outcomes, incluso luego más allá nos fijamos más lejos, fijamos los impactos, que es ese outcomes sostenido en el tiempo en una persona que transforma. Entonces, no sé si ustedes lo han trabajado en el sector público, me gustaría escucharlo porque
Yo en mi caso trabajo con gestor público como consultor y trabajo el tema de outcomes. Realmente sí hacemos la diferencia porque ya hay una filosofía que la CEPAL ha implementado y ya como más normal que te digan, ok, tú produces esto, que son tus outputs, pero dime qué lograste, qué resultado tiene para la persona. Por ejemplo, yo le entrego un carnet de seguro familiar de salud, de seguro básico público. Bueno, pues el output es que yo le doy el carnet y el outcome para él, el acceso al servicio de salud, que no lo tenía. Y el impacto sería la mejora de la calidad de tu salud, dado que él tiene acceso sostenido a los servicios de salud sanitarios. Entonces, a eso que me diga, por eso yo lo veo fácil cuando me hablo del sector público. En el sector privado, el ejercicio más complejo, porque tienes que definir qué valor tú quieres traer a la empresa y qué valor que tú traes a la empresa realmente que lo recibe entiende que es así. Es más difícil. Para mí lo veo un poco más complejo que el sector público. Mira, yo trabajé cerca de 9 meses con el Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico es un banco público en Ecuador. Ya he podido explorar entornos privados y públicos. Trabajé con la alcaldía de Cali en Colombia, he trabajado con la municipalidad de Lima aquí en Perú. Creería que las culturas y las características de gobierno que tenemos en nuestros múltiples países son muy distintas, y probablemente lo que para ti sea súper fácil por el contexto gubernamental que tienes, probablemente en otras organizaciones, en otros países no es igual, ¿no? Y les cuesta muchísimo empezar a mirar el valor. La mayoría de países en Sudamérica en donde he trabajado les cuesta muchísimo, tanto en entornos públicos como privados. Sí, no tengo ejemplos aquí, me parece, del Banco del Pacífico, pero por ahí podría compartirte de manera interna. ¿Qué es lo que buscamos con OKR, como bien lo comentabas? Es el tema del outcome, ¿no? Del entender cuál es el valor que estamos generando, y sobre el valor que estamos generando es que empezamos a trazarnos objetivos, empezamos a entender indicadores de valor también, y sobre eso empezamos a construir OKRs. Creo que lo más importante de esto no solamente es mirar hacia la forma de OKRs, ¿no? Hacia a la estructura como tal del diseño de OKRs, sino más bien está en la operación con OKRs. Diría que el gran problema que tenemos nosotros no es en definir OKRs, porque creo que lo podemos hacer, mal que bien lo podemos hacer, no, lo podemos ir intentando y eso pasa. El problema está en el que todavía no tenemos sistemas generales que nos permitan operar con OKRs. Normalmente lo que tenemos es un ejercicio que se puede hacer trimestral, un ejercicio que se puede hacer semestral o anual, y el cual olvidamos hasta el momento en el que tengamos que presentarlo, pero no hacemos ningún tipo de seguimiento, no hacemos ningún tipo de planeación, no hacemos ningún tipo de estructura especial del presupuesto, no tomamos decisiones al final del periodo del trimestre con los resultados que estamos teniendo. Simplemente es un ejercicio repetitivo, supervisado por alguien y nada más. Entonces creeríamos que el gran reto de trabajar con OKRs no está en la definición, creería que está más bien en la operación, el cómo disponibilizo esta información a las personas para que las vayan introduciendo en su cultura de trabajo, que vayan sabiendo que una reunión puede ser gobernada por OKRs, que las decisiones de negocio, las decisiones de los equipos pueden ser gobernadas por OKRs, que de pronto el backlog o las prioridades de trabajo operativo que pueda tener un equipo pueden ser gobernados por OKRs, y que pueden tener incluso retrospectivas, que pueden tener reviews, que pueden tener cualquier ceremonia interna o reunión interna dentro del equipo en el que los OKRs pueden ser una referencia. Creo que el reto está por ahí, está en hacer que los utilicen, ¿ya? Y de cierta manera, parte de OKRs y todo este diseño puede ser como que bonito, puede ser como que bastante interesante, la parte de la estructura estratégica para poder definir un buen OKR, pero creería que por experiencia el reto, sobre todo en Latinoamérica, está en el que seamos lo suficientemente, no sé si la palabra es estructurados, pero lo suficientemente juiciosos como para utilizarlo. Y si no les damos las herramientas de trabajo, si no les generamos una cultura de confianza, de transparencia, de abrazar el error muchas veces, porque estamos generando hipótesis, y no necesariamente una hipótesis es algo que es verdadero, sino simplemente es muchas veces una prueba, y sobre todo los indicadores con los que trabajamos. Entonces es verlo de una manera distinta, que muchas veces es más complicado y culturalmente nos cuesta muchísimo en Latinoamérica. Mario.
Sí, yo quería saber si, con respecto a los indicadores, por ejemplo, cuando una empresa está certificada, por ejemplo, en ISO 9001, 14001 y 45001, que está orientado a la calidad, a la seguridad, ¿no? Y al medio ambiente. Ellos trabajan también con indicadores, ¿no? Ujú. Para cumplir objetivos. Entonces, hay una forma de familiarizar tanto esos indicadores como los indicadores OKR, o pueden ser ambos compartidos. A ver, vamos a entrar primero a la parte de indicadores y después te respondo, ¿te parece? Para no Correcto, también por el adelantarnos. tema de, si no hay indicadores, no por el tema de los objetivos, porque también hay objetivos dentro de calidad, ¿no? Hay objetivos en función de la calidad, seguridad y medio ambiente también. ¿También se Es, es, relaciona con es, estos es, es o un, es? es un, este debería ser un modelo que podría tranquilamente reemplazar este modelo que tú tienes tradicional a nivel, entiendo, estatal. Ya lo puedes trabajar así. Evidentemente es más difícil en el sentido de que termina siendo un modelo sistémico, es decir, todas las organizaciones trabajan con esto. En el Estado, por ejemplo, aquí en Perú, ¿no? Todas las organizaciones trabajan con un modelo estructurado de forma de definir objetivos. Creo que por ahí algo que puede ayudar muchísimo podría ser el entender correctamente la forma en la que estructuramos un objetivo, la forma en la que representamos el valor con los indicadores. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros nos vamos a un ejercicio, o sea, a un equipo de marketing, ¿no? De marketing de redes sociales. Ya probablemente antes para nosotros era súper importante medir la cantidad de likes, por ejemplo, que una publicación podría hacer dentro de una página. Sin embargo, con el tiempo hemos entendido que es un indicador probablemente vanidoso, que nos pueda dar una información bonita, pero no necesariamente podamos tomar decisiones con ella. Probablemente un indicador valioso sea la tasa de conversión, es decir, cuántos likes necesito para vender algo. Entonces, es preferible medir esa tasa de conversión que medir la cantidad de likes. El problema hoy en día en el Estado peruano es que sigue midiendo la cantidad de likes, sigue midiendo, sigue tomando por valor indicadores que no necesariamente te generan valor, simplemente que por ahí te ayudan a inflar un número o son los indicadores que me conozco y ya. Entonces creo que el reto está más bien ahí, en ayudarlos a pensar en la profundidad de un indicador bien estructurado. La mayoría no nos forman para poder conocer, explorar, no sé, profundizar en indicadores, ¿no? La mayoría solamente nos familiarizamos en función a nuestro trabajo con cierta cantidad de indicadores y no miramos más. Creo que el reto en un entorno como este va más allá de si es que se puede utilizar o no se puede utilizar. Lo hemos utilizado, sin embargo, de forma paralela muchas veces porque la estructura del Estado es tan vertical que de cierta manera ya tiene una forma propia de utilizar esos objetivos, de estructurar los resultados y de irlos colocando en su sistema de gestión interno organización, estatal, ¿no? Entonces suele ser un poco más complicado, pero el ir generando ese tema de las cadencias, el ir generando ese tema del seguimiento, el ir apostando por el tema de la gestión de riesgos, el ir apostando por el tema del seguimiento y todo este tipo de cosas pueden ayudar muchísimo y pueden complementar la tarea que hoy se hace. Pero es un poco difícil en el entorno peruano hacerlo porque ya viene bajo un sistema estructurado y que de alguna u otra manera nos cuesta cambiar y para muchos es difícil cambiar porque ya hay un entorno de leyes que lo regulan, ¿no? Un entorno regulatorio importante. Entonces, eso puede ser un poco difícil en ese sentido, pero sí creería que el foco está en que podamos entender la naturaleza de un buen objetivo, la naturaleza de un buen resultado clave y entendiendo el valor que pueda irme generando, por ahí sí, seguramente puede haber alguna ganancia importante. Sí. Listo, vamos cerrando un poco, nos quedan unos minutos. El tema de resultados clave, ¿ya? Y aquí viene todo lo que les comentaba anteriormente y que puede ser bastante relevante para nosotros. Un resultado clave es una hipótesis, les decía, ¿no? Cuando defino un resultado clave, un resultado clave responde a la forma en la que yo voy a ir validando que estoy cumpliendo el objetivo. Debería ser una especie de termómetro que me diga que estoy cumpliendo un objetivo, ¿no? Por ahí les puse un ejemplo, ¿no? Quiero ser la empresa número 1 para trabajar en Chile, ¿ya? Seguramente un indicador de valor que voy a tener que medir es la rotación de personal. Otro indicador de valor puede ser el clima organizacional.
Otro valor puede ser un NPS de la cultura o puede ser un NPS de la organización en general. Entonces, puedo tener indicadores clave, ¿sí? Que de cierta manera me hablen del objetivo, que de cierta manera me ayuden a saber que si controlo esto dentro de mi trabajo, dentro del trimestre, podía alcanzar el objetivo que me estoy colocando. Es esa hipótesis que yo manejo. Es decir, voy a apostar por 3 o 4, máximo 5 resultados clave que me deberían dar estas herramientas, ¿no? De saber si los cumplo, debería estar cerca o cumplir el objetivo, ¿no? Entonces, de cierta manera, el poder utilizar buenos resultados clave, buenos indicadores, puede ayudarme a tener mejores posibilidades de alcanzar mi objetivo, pero no quiere decir que sean los únicos. No puedo tener una lista larguísima de factores que van a impactar en un objetivo y que seguramente los más importantes acabarán siendo un resultado clave, pero van a haber algunos que no voy a mirar, van a haber algunos que ni siquiera conozco y van a haber cosas que seguramente ni siquiera controlo, que era lo que les decía al inicio, ¿no? Y que pueden impactar de tal forma en el objetivo que puedan hacer que este no se cumpla. Por eso siempre que definimos resultados clave, normalmente siempre miramos el tema de valor, estamos mirando siempre el tema de dependencias y riesgos, que son de los principales factores que influyen en el no cumplimiento de un resultado clave. Entonces, de cierta manera, estos riesgos nacen justamente de cosas que no controlamos nosotros dentro de nuestro trabajo y que vamos a tener que gestionar de alguna forma para que el impacto sea el menor posible y en el mejor de los casos no genere impacto, ¿no? Entonces, eso vamos a tener que ir mirando y entendiendo de que como son un mínimo de, o perdón, un máximo de 5, termina siendo nuestra hipótesis de medición. Por eso le llamamos una hipótesis, ¿no? Sin embargo, no quiere decir que hayan otros factores que impacten también o otros indicadores que hay que tomar en consideración. Entonces, eso es importante entender para entender un resultado clave, que voy a construirlo a partir de indicadores, ¿ya? Indicadores que de cierta manera nos ayuden a poder mirar el valor que estoy generando, pero a la vez me sirvan como un termómetro que me ayude a saber si estoy alcanzando el objetivo o no, ¿no? Porque yo podría decir, por ejemplo, para mi empresa número 1 para trabajar en Chile, uno de mis indicadores es, no sé, el índice de la felicidad. Y yo puedo decir, bueno, qué bacán que tome una pregunta y que me pregunte que me tomen una encuesta y me pregunte qué tan feliz estoy. Pero quizás no es de mucho valor como, por ejemplo, el índice de ausentismo dentro de una organización. Puede haber una relación más directa, medir el ausentismo que medir el índice de la felicidad, ¿sí? Entonces, uno termina siendo un indicador utilizable, respetable, pero vanidoso, y el otro termina siendo un indicador quizás de muchísimo más valor. En la elección de uno y otro que apuntan a medir el mismo objetivo, voy a elegir uno. Pero no quiere decir que no tener a las personas relativamente tranquilas, felices, contentas en su trabajo, no implica que no voy a, que voy a hacer la empresa número 1 para trabajar en Chile, como les decía en el objetivo. Entonces, a eso nosotros le llamamos una hipótesis, ¿no? Estoy apostando por ciertos indicadores que de cierta manera me deberían, primero, generar valor, representar el valor que estoy buscando, y segundo, que me permitan ser este termómetro que me ayude a saber si estoy cerca o no del objetivo. El problema aquí termina siendo normalmente que muchas de las formas en las que tenemos resultados clave no son indicadores, sino siguen siendo output, siguen siendo medios, siguen siendo entregables, siguen siendo proyectos, siguen siendo paquetes de trabajo, siguen siendo iniciativas en general, ¿no? Entonces, ahí viene a complicar todo el proceso porque, si bien es cierto, son posibles de tener, sobre todo en organizaciones que no hacen agilidad, ¿no? En las organizaciones que son tradicionales, de cierta manera, faseamos la entrega de valor, proyectizamos la entrega de valor y no necesariamente entregamos valor en etapas tempranas. Entonces, muchas veces toca medir o poner un hito como resultado clave porque no generamos valor. Es entendible, pero es también una banderita roja de que algo podemos hacer mejor todavía, ¿no? Entonces, de cierta manera, no quiere decir que esté mal tener un output como resultado clave, pero debería ser una excepción y no una regla. Y muchas veces, basándonos mucho en el libro de John Doerr, nos basamos en el que la mayoría de sus resultados clave que tiene él son justamente hitos, ¿no? Son proyectos.
o son grandes entregables, y no necesariamente es la mejor calidad de resultado clave. Más bien ahora la tendencia es a poder representar el valor de ese entregable. Entender que eso es un medio, que es importante tenerlo, que va a alimentar seguramente nuestro backlog, no va a alimentar nuestro trabajo, pero no es realmente lo que queremos hacer. Lo importante es el resultado que este entregable, que este plan, que este documento haga cause en el cliente o cause en la organización. Entonces, rescatar ese valor, identificar ese valor puede ser un ejercicio muy difícil para algunos equipos, sobre todo que no conocen qué valor están generando en sus clientes, o que no conocen mucho o que no tienen idea de lo que están haciendo, y pasa también. Entonces, por eso les decía, ¿no? Muchas de las conversaciones que podemos tener dentro de los equipos tienden por fin justamente esto, ¿no? De empezar conversaciones interesantes para que el equipo vaya siendo consciente del valor que está entregando al cliente o de los beneficios que está entregando a la organización, y que a partir del entendimiento de esos beneficios puedan evidenciarlos en OKRs que justamente les permitan a ellos no solamente direccionar el trabajo que van a ir teniendo más adelante, sino que también pueda ser una herramienta para que más adelante puedan, por ejemplo, pedir un aumento, ¿no? Muchas veces nos cuesta a nosotros pedir un aumento y nos decimos, es que tengo más trabajo, pero el hecho de que tengas más trabajo no implica que tengas un aumento. Pero si empiezas a saber qué valor estás generando como equipo a la organización, y cuánta es la rentabilidad que estás teniendo como equipo, y cuánto es los beneficios que estás generando, entonces puedes tener más herramientas incluso para transar un aumento de sueldo, porque estás hablando en un idioma en el que la organización habla. Muchas veces solamente intentamos justificar con entregables o con más trabajo, con más horas de trabajo que no necesariamente generan valor. Entonces, esas conversaciones son importantes tenerlas. Es importante que el equipo empiece a hablar de valor, que empiece a manifestar en sus OKRs, que no es un ejercicio que se demora poco tiempo, no es algo que se logre dominar de la noche a la mañana, es parte de un proceso, como cualquier otro proceso de adopción, que tiene que ser progresivo, paulatino, que debería buscar ser no tan exigente en etapas tempranas, porque están recién aprendiendo, y que una vez que puedan tener, por ejemplo, buenos OKRs, podamos empezar ya a aumentar la exigencia, ¿no? Entonces, en los ejemplos les decía, ¿no? Quiero tener clientes con una experiencia memorable, voy a incrementar el NPS, o si quiero tener la empresa número 1 para trabajar en Chile, voy a disminuir la rotación, o si quiero tener una plataforma de ventas, entonces me voy a poner una meta de cantidad de transacciones que voy a tener dentro de esa plataforma. Entonces, dependiendo del nivel, voy eligiendo qué indicadores puedo ir tomando para representar estos OKRs que me deberían conectar con la estrategia de negocio, ¿sí? No sé si preguntas. Sé que estamos como que con la hora. Francisco. Breve. ¿Pudiera llamársele a lo que tú llamas hipótesis, que viene siendo el indicador, se pudiera llamar estrategia expresada en un indicador? Yo creo que la estrategia está más arriba, ¿ya? Yo creería que más bien el OKR conecta la estrategia. Es decir, tú necesitas una estrategia y la estrategia está definida en tus prioridades, ¿no? Para mí es importante que en este trimestre, como organización, no sé, apuntemos a la eficiencia, apuntemos a los ingresos y apuntemos a el clima organizacional. Sobre estas tres prioridades va a ser mi estrategia que voy a tener que he definido, y que a partir de esa estrategia que tenga, yo debería aterrizar en formas de conectar, aterrizar esa estrategia que tengo con mis valores, con mis misión, visión, con los focos de valor que voy a ir generando a lo largo del trimestre, perdón, a lo largo del año, a lo largo del ciclo, y sobre eso debería empezar a construir objetivos, ¿no? Y los objetivos deberían empezar a aterrizar más bien esa estrategia ya definida para poder conectarla con la forma en la que voy a aterrizarla, la forma en la que voy a construir. La estrategia siempre recuerda que te mira hacia adelante, te mira a largo plazo, y la operación más bien es algo súper cortoplacista, ¿no? Es algo inmediato muchas veces. Entonces, Pero lo veo de la siguiente manera, sí. Estrategia no me refiero a estrategia del negocio en general. Estrategia empresarial, quizás estrategia como herramienta de disponerme y lograr algo. Que dependiendo cómo lo haga, ya puede ser una táctica,
también yo puedo tener diferentes despliegues de esa estrategia. Ujú. No me refiero a estrategia general. Te lo Ya, digo ya. porque ciertamente es una apuesta, no estoy diciendo que no. Ciertamente esa hipótesis que tú planteas es una apuesta. Yo estoy diciendo, estoy apostando, por ejemplo, a que si yo mantengo por debajo de un 18% de rotación de personal, eso me contribuye en gran medida a ser la empresa número uno para trabajar. Sí, Ujú, eso por una apuesta que yo estoy haciendo. Tú dirás, ujú. se va a demostrar o no en el camino. Lo que pasa es que la rigurosidad de la hipótesis, cuando hablamos del término, cuando vamos al concepto hipótesis, pudiera generar, diría yo, en quien la implementa o lo ocupa, que de alguna manera tiene que dar cuenta con lo que valida una hipótesis, si se cumple o no se cumple, y se meten, como yo digo, en un rollo, un way, como que le complica la existencia conceptual. Entonces, yo prefiero mejor llamarle a Vale. eso, si una estrategia derivada, que yo a veces llamo estrategia derivada, para no Mm. confundirla con la estrategia de negocio, estrategia derivada, y estrategia derivada siempre va a tener diferentes tácticas, que puede ser una estrategia que hoy un día, por ejemplo, tú como Cristian la haga de una manera y yo como Francisco la hago de otra manera, Ujú. dependerá. Pero el tema aquí es, yo le he llamado, y tengo documentos así que he elaborado, donde le llamo Ujú. estrategia derivada, para, como tú bien dices, no confundirla con la otra estrategia. Genial, genial. Está bueno y por eso les decía, creo que los OKRs toman un color propio en cada organización o en cada contexto distinto, ¿no? Quizás en la empresa de Francisco esté súper bueno llamarle, contextualizar y referir resultado clave como una estrategia derivada. Está bueno, está bueno. Creo que parte de las conversaciones necesarias para poder llevar OKRs a una organización tiene que ver con esto, con encontrar las mejores palabras, los mejores contextos. Quizás lo que pasa en Costa Rica no es lo mismo que pasa en Guatemala, o no es lo mismo que pasa en Perú, o no son los mismos contextos que manejamos, o no son los mismos conceptos que muchas veces manejamos para referirnos a algo. Puede pasar. Creería que el gran reto está en ajustar toda la forma de trabajo a la necesidad que yo pueda tener y a las palabras que de pronto me puedan dar muchísimo más precisión léxica. Pero está bueno, me gusta. Me llevo eso, Francisco. Muchas gracias. Claudia. Hola Cristian, muy buenas noches y muchas gracias por la conferencia, está muy interesante. Yo no conozco mucho de OKRs, pero antes de escuchar tu conferencia yo pensaba que eran como los indicadores que medían la gestión o el desempeño de los proyectos ágiles, como los KPIs miden la gestión de los proyectos tradicionales, digamos así. Pero según veo por lo que tú nos enseñas, es más como una metodología de estrategia. Y me recuerda a la metodología de metas crucialmente importantes de Franklin Covey. No sé si es como muy parecido. Yo creo que todo nace de la gestión por objetivos de Peter Drucker. Desde Peter Drucker nació toda la onda de gestión por objetivos y como que muchos de estos modelos que han ido surgiendo nacen de los NMOs de Peter Drucker. ¿Ya? Yo creo que son muy parecidos. Es más, hay una forma en Japón que se llama el Hoshinkanri, que tiene mucho que ver con eso también. Así que hay muchas formas similares, probablemente con algunas particularidades exactas, con algunos derivados adicionales, pero creo que no debería ser nuestro foco de conversación, ¿no? Yo les decía a mis equipos hoy día que trabajaba con ellos, les decía, nuestro reto no es tener buenos OKRs, nuestro reto es tener buenas conversaciones. Y creo que la gran enseñanza que me puedo llevar del tener OKRs, más allá de las características y de la nomenclatura y de la forma, son las cuestiones de fondo y tienen que ver con las conversaciones que se pueden generar a partir de esto, el entender las prioridades del negocio, en entender el por qué estoy midiendo lo que estoy midiendo, el entender por qué las metas y este entendimiento contextual del negocio ayuda a los equipos a tomar mejores decisiones. Para mí creo que eso es lo más relevante de todo esto, independientemente que hoy le llamamos OKRs y mañana le pongamos las siglas que querramos tener o le querramos poner el título que querramos, ¿no? Creo que la conversación del negocio es lo más importante y lo que más rescato yo en estos años que llevo haciendo esto. De Pero sí, acuerdo, muchas gracias. de nada, Claudia. Seuane. Hola, Se- buenas noches.
Les saluda desde Nicaragua. Mucho gusto. Estoy con la inquietud. Nosotros en la organización donde estoy tenemos el marco de SAFe y ciertamente pues dentro de los marcos de Lean y agilidad pues está este de OKR, ¿no? La visión que traigo de priorización es a partir de estos esquemas de épicas o tener esquemas estratégicos con su indicador o su objetivo con resultados, llevarlo hasta un backlog priorizado. En ese inter, nosotros definimos una matriz donde más o menos era un poco lo que tratabas de mencionar, ¿no? Seleccionar cuáles son la experiencia memorable, los que hacen sentido en este trimestre, pero de ahí a operativizarlo, pasarlo al backlog priorizado, decir cuáles son las iniciativas que deberían de tener más valor. Nosotros lo hicimos tratando de llevar un modelo matemático con una matriz, donde a través de números llevarlo, y pues creía ver si había una manera adicional o estamos dejando de lado esa interacción, porque me gusta mucho el planteamiento que dices, que esto promueve la discusión, el acercamiento, más que el OKR en específico. Nosotros como oficina de proyectos queremos tener una sesión con la alta dirección y queremos ver esa parte, ¿no? Justo venía hoy día de una sesión que tuve con Azteca, con Ágiles Azteca, en México, y hablamos justamente de la parte de la priorización del portafolio, ¿no? Y eso es un poco, entiendo que por ahí vas, ¿no? Que tienes una iniciativa, tienes KIARs, objetivos, resultados clave, algunos factores adicionales que puedes evaluar, y de pronto tienes una priorización en función al impacto, ¿no? Esta iniciativa 1 le puede pegar al resultado clave 1 en una escala del 0 al 10 en tanto, ¿no? Y sobre esta escala de priorización yo podría de pronto tener una priorización de iniciativas que le generen mayor valor a los resultados clave que yo tenga como equipo. Aquí es donde surge esto que les comentaba, ¿no? No está diseñado para para iniciativas o para proyectos, porque justamente podríamos tener como que muchas iniciativas con muchos proyectos, ¿no? Muchas iniciativas con muchos OKRs, o un equipo con muchos OKRs y que serían inmanejables. Entonces, por eso necesariamente lo que buscamos es que necesitamos evidenciar el conjunto de valor que estamos generando con el trabajo. Ese trabajo puede ser 1 o 10 iniciativas a la vez que está corriendo como equipo, y que a partir de esto plantearnos objetivos trimestrales, resultados clave que nos puedan ayudar a identificar ese valor, y podamos tener quizás en algún momento para gestionarlos mejor algún tipo de matriz como la que les estoy compartiendo, en donde me permita a mí hacer una evaluación a alto nivel para ver cómo están generando impacto. Evidentemente, si eso está respaldado con un business case o un lean business case, en el caso de SAFe, podría ser una buena opción, ¿sí? Y finalmente, a partir de la tabla pueden llegar a conversaciones, ¿no? Yo no sugiero nunca basarnos en un entorno plenamente o absolutamente numérico, ¿no? Porque pueden haber algunos errores, sobre todo en este tipo de evaluaciones en donde evaluamos más el corto plazo que el largo plazo. Entonces podría generar esto una base de conversación. Y sobre perdón por la interrupción. Nosotros planteábamos incluso llevarlo como un Bitbucket, donde la primer ciclo todo calificaran y entender para que no haya tanta discrepancia entre más alto y empezar a platicar, porque de esta tabla más o menos era mucho de lo que teníamos pensado, pero cómo el ejercicio de socializarlo, cómo el ejercicio de poderlo hacer, y pues tratábamos de replicar ese método de Bitbucket a través de puntuaciones y después socializar la más alta y la más baja y después volverlo a hacer, y en función de las 10 iniciativas importantes que tenemos, tener al final de cuentas algo bastante cercano, numérico, pero al mismo tiempo con contexto, ¿no? Yo creo que te parece buena aproximación. ¿Qué podrías, algo que pasemos por alto que podría ser, que podamos implementar? Yo te recomiendo, si buscan así con mi nombre en YouTube, vas a encontrar varios videos de OKRs. Hay varios videos de gestión de portafolio en ese canal. Ya hay un video en especial que se llama gestión de portafolio, OKRs y portafolio se llama. Ya, y ahí es una charla de un par de horas en donde explico justamente este caso, que pasó desde la etapa de gestión de demanda hasta aquí. A mí creo que lo que te podía aportar es que más que en el ejercicio aquí como tal del proceso y de la elección, el reto no está en la elección ni en la socialización, el reto está en generar un modelo de gestión de demanda que te pueda ayudar a gestionar el flujo de manera correcta
y además de poder tener la posibilidad de poder presupuestar en trimestres. En este caso, si estás trabajando con SAFE, estructurar tu presupuesto por PIs, ¿no? Y si tú tienes la capacidad de poder mirar hacia atrás y poder reajustar todo esto para que al finalizar el periodo, el trimestre, en función a los resultados de negocio, puedas tomar decisiones y puedas quizás seguir financiando el siguiente tramo del proyecto que estás teniendo, o de pronto paralizar un proyecto, o simplemente cancelarlo, entonces ya el OKR va cumpliendo su labor. Más que la herramienta, más que el modelo, te sugeriría mirar toda la cadena de trabajo que podías tener en la gestión de la demanda, y ahí es donde probablemente tengas oportunidades muchas de mejora y generar un modelo que te permita justamente terminar en mejores decisiones, ¿no? Que es un poco el punto de trabajar con OKRs. Pero te sugiero eso, explora mi cuenta en YouTube y ahí hay varios videos de portafolios y seguramente te pueden dar varias ideas en torno a cómo gestionarlas y seguramente algunos tips que por ahí te pueden servir. Con todo gusto, muy amable, gracias. Saludos desde Nicaragua. Genial. Miguel, listo, estamos listos. Cristian, excelente exposición. Cristian, quería hacerte una consulta yo también. No sé si la semana pasada o la anterior se habló sobre la modernización de algunas instituciones del Estado, se habló de implementar unas PMO en el Ministerio de Economía. ¿Y cómo conversa esta modernización o la implementación de la PMO con los OKR? ¿Hay alguna empatía en ello? Sí, claro, yo diría que o sea, cada organización dentro de una empresa puede tener OKRs, ¿no? Yo podría empezar a definir que el trabajo de mi PMO, empezar a gobernarlo a partir de 3 objetivos que podría elegir para el próximo trimestre, de indicadores que pueda trabajar por cada uno de los objetivos que pueda trazar, y esos OKRs pueden servirme a mí como forma de gobernar las decisiones que se van tomando dentro del trimestre. Y tranquilamente se pueden abordar. O sea, creería que no debería haber ningún tipo de problema, independientemente de la característica de la organización, ya sea un entorno ágil, ya sea un entorno tradicional, de gestión de proyectos o lo que fuese. Creería que como oficina y al mando de un equipo de trabajo que va a generar valor, seguramente esto es posible. Ahora, algo que seguramente sí va a pasar es que cuando estamos en un entorno de servicio, ya, y que no estamos necesariamente en el core del negocio, ya sea en el entorno público o privado, muchos de los OKRs no van a ser directamente de, por ejemplo, traer beneficios de la organización. Podría a lo mucho ser eficiencias, ¿no? O ahorros por ahí, pero sobre todo lo que vamos a terminar evaluando, lo que vamos a terminar gestionando va a ser la calidad del servicio que estamos brindando, ¿no? Si estamos en un área legal, evidentemente no vamos a traer dinero a la organización, pero sí puedo evaluar qué tanto el servicio que te estoy brindando como área legal está a la altura de lo que tú necesitas. Y por ahí puedo establecer un objetivo, por ahí puedo establecer algunos indicadores que pueda ayudar más a ver si está a la altura o no, y sobre eso trabajar. Lo mismo pasa con una PMO. La PMO es un ente de servicio. También seguramente me puedo poner 3 objetivos como máximo, puedo elegir 2 tranquilamente, y a cada objetivo elegir indicadores que me permiten saber si estoy alcanzando o no el objetivo. Y tranquilamente pueden implementarlo. Gracias, Cristian. Excelente exposición. Bueno, les pediría a todos, por favor, si es posible, presentar sus cámaras para una fotografía momentánea nomás. Cuestión de un minutito nomás. Generalmente siempre comparto cosas en mi LinkedIn, comparto cosas en mi YouTube, comparto cosas ahí en mi Facebook. Así que si es que alguno quiere más información, por ahí quieren conocer un poco más de OKRs y todo lo demás, pueden sumarse a mis redes sociales. Buenas noches. Entonces, estamos todos avisados. ¿Sí? Miguel, ¿me permites un minutito? Ah, Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Disculpen que estuve en otra sesión en México, y acabo de incorporarme por acá. Quisiera agradecerle a Cristian que cuando le solicitamos que nos dé este speaker de nuestro webinar, pues gustosamente aceptó y le agradezco mucho, y de parte de toda la comunidad. Solamente quería pedirle y felicitarlo a
a Cristian y también a ti, Miguel, por habernos hecho de moderador hoy día. No sabía que estabas en Chile y te agradezco mucho haber hecho el esfuerzo de estar esta noche moderando nuestro webinar. Te agradezco mucho, Miguel, tú siempre solito cuando te pedimos tu colaboración. Te conozco hace mucho tiempo. Bueno, desde hace muchísimo tiempo, diría yo, cuando era muchacho. Y Cristian, te tomo la palabra en lo que acaba de decir. Quisiera, por favor, tú entregaste en tus redes un ebook, no sé si todavía es libre, si lo Sí, puedes sí. pasar para pasárselo a toda la comunidad el día de mañana. Claro que sí. Sí, claro que sí, claro que sí. Y también tu presentación, y de paso, pues, también agradecerte que también te sigo desde hace mucho tiempo, ¿no? Cuando estábamos empezando, yo estaba empezando también en esta parte de agilidad, y tú fuiste uno de los primeros trainers que tuve, y también hemos hecho contigo muchas reuniones para llevar adelante esto en el país, ¿no? Junto con nuestro amigo Ismael, que ahora ya es presidente del PMI. Así es. Tiempos aquellos. Y eso te agradezco, Cristian, espero que nos envíe la información y lo haremos distribuir por la comunidad. Te agradezco. Gracias a todos por su presencia. Claro, sí, cuenta con eso. Sigue. Cuenta con eso. Gracias. Sigue, Miguel. Bueno, nada más que decir, buenas noches con todos, muchísimas gracias. Y bueno, bendiciones para todos, cuídense mucho. ¿Hicieron la foto ya? Ya, dale, Francisco, enciende la cámara. No, Francisco, un gran amigo ¿Quién la toma? mexicano que está en Colombia. Ahí está el hombre. Hola, Francisco, ¿cómo estás, hombre? Sebane, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Robert? Hola, hombre, hola. Perfecto. Digan chispa que se haga sonreír de todo. Ahí está Daniel, como siempre, con la chispa. Todo bien, todo. Listo. Ok, gracias. Gracias. Muchas Dios los gracias. bendiga. Nos esperamos de aquí a... Excelente, Cristian. Por todo, gracias. Excelente. Nos esperamos de aquí 15 días. Cuídense. Buenas noches. Dios los bendiga. Chao. Chao. Chao, chao.